Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de TSI. Hoy vamos a revisar cómo se mantienen las relaciones entre los países de la región durante la pandemia. Una de las naciones que, a pesar de los últimos brotes que está registrando, es un ejemplo para el mundo de cómo manejar la crisis, es la República de Costa Rica. Hoy nos acompaña su embajador acreditado ante pueblo y gobierno de Honduras, el doctor Mauricio Herrera. Es un gusto saludarlo. ¿Cómo han ido estos días de confinamiento y enfrentar estas dificultades para el servicio exterior aquí en nuestro país? Gracias por acompañarnos. Feliz noche. Muchas gracias. Para mí es un gran placer estar con ustedes y poder explicar qué estamos haciendo y cómo también articulamos las relaciones entre los dos países en medio de este contexto, siempre en un clima de cooperación y de amistad mutua. Y bueno, hemos pasado en confinamiento, respetando las disposiciones del gobierno de Honduras. Estamos haciendo mucho teletrabajo y siempre muy dispuestos a atender las necesidades de nuestros ciudadanos y también las necesidades de la relación bilateral con el gobierno de Honduras. Prácticamente todos los días tenemos algún tipo de contacto, mantenemos vigentes distintos proyectos de cooperación y mantenemos muy activas las relaciones políticas entre ambos países. Sí, ¿cómo se han ido coordinando las repatriaciones? Porque muchos ciudadanos costarricenses en plena pandemia, incluso equipos de ciertas disciplinas deportivas se encontraban en Honduras. Hubo necesidad de ver cómo se enviaban a su país de origen, en este caso Costa Rica, y de igual manera pasó, aunque en menor escala, de hondureños que estaban en tierras costarricenses que buscaban llegar a su país, doctor. Sí, así es. A estas alturas hemos ya logrado la repatriación de 180 costarricenses que en distintas circunstancias habían quedado varados aquí y no habían podido regresar al país por la situación del cierre de fronteras y la pandemia. Comenzamos con una situación de crisis al puro inicio, especialmente con un equipo de fútbol americano femenino que se había quedado varado acá. Logramos muy rápidamente organizar una repatriación de ellas con un autobús de la empresa Ticabús. Una semana después, el 26, salió otro autobús también con costarricenses para Costa Rica. Eso se resolvió muy fácil, muy rápidamente, y luego nos han quedado una cantidad importante, también más de 100 costarricenses por allí que no han podido volver, pero por suerte se nos ha permitido hacer vuelos de repatriación humanitaria con una pequeña aeronave con capacidad para 10 pasajeros que más o menos cada 2 semanas ha estado haciendo un vuelo. Ya llevamos 12 vuelos con esta aeronave de la empresa costarricense Aerobel, y en total ya hemos alcanzado 180 costarricenses que han podido regresar. Entonces nos mantenemos satisfechos porque hemos logrado ir poco a poco reduciendo la presión de la gente que había quedado aquí varada. También igualmente de Honduras han estado viniendo en estos vuelos ciudadanos de Costa Rica, han estado viniendo ciudadanos hondureños que habían quedado varados allá, y por dicha mantenemos este pequeño puente aéreo que nos ha permitido darle esa atención humanitaria a nuestra ciudadanía. ¿Cómo ha ido enfrentando Costa Rica las dificultades que genera la pandemia, sabiendo que es una nación, doctor Herrera, que vive mucho de las exportaciones, de la bondad que da el turismo? ¿De qué manera se han tenido que reinventar dadas las circunstancias que vivimos? Sí, ha sido un impacto terrible, como en todos nuestros países. Efectivamente, nosotros estábamos recibiendo aproximadamente 4.000 millones de dólares anuales por turismo. Usted entenderá el gravísimo impacto que ha significado esto, donde además es una industria donde hay
cantidad de pequeños y medianos negocios, especialmente familiares. Entonces ha significado un golpe muy importante. Y también en las exportaciones y en la actividad económica interna. El déficit fiscal de Costa Rica, que estaba previsto para que fuera aproximadamente entre un 6 y un 7%, es posible que se nos dispare a cerca del 10%, equivalente al Producto Interno Bruto. Eso es una cifra realmente muy preocupante. Y el desempleo, que estaba rondando el 12%, se nos está disparando hacia el 20%. Entonces, es una situación que de verdad agobia mucho a nuestra población. El gobierno ha estado tomando una serie de medidas, en primer lugar pensando en que el Estado tiene que seguir jugando un papel fundamental en la atención a la población más desprotegida, y en segundo lugar siempre cuidando los derechos ciudadanos, los derechos civiles de la población. Nuestra Constitución impide imponer un toque de queda, tampoco hay un ejército con el que se puedan forzar ese tipo de medidas. Entonces se ha optado por mecanismos de restricción vehicular, donde a las personas se les hacen multas muy fuertes, equivalentes a 200 o 300 dólares a quien circule en esas horas de restricción, que básicamente es en las noches o después de las 5 de la tarde, dependiendo del lugar. También el gobierno hizo o acaba de anunciar un recorte de un total de aproximadamente 795 millones de dólares en el presupuesto para el próximo año. Eso es equivalente a cerca de poco más del 1% del Producto Interno Bruto del país. Eso implica un recorte en gastos del gobierno de 570 millones de dólares y un recorte en salarios a todos los funcionarios que ganen más de $3,000 mensuales, equivalente a 225 millones de dólares. De tal manera que incluso desde ahí, desde los funcionarios públicos mejor pagados, se pone el ejemplo para que todo el resto de la población también comience a asimilar los impactos que esta situación significa para todos. Y este punto, señor embajador, es para todos. No sé si hasta ustedes, como parte del servicio exterior, que en algunos casos hay sueldos que van arriba de los $3,000, serán afectados, y esto de pronto se puede convertir en un buen ejemplo para la región en un momento de crisis económica. Sí, así es. A mí en lo personal, bueno, a todos los diplomáticos nos van a aplicar una reducción del salario del 15% del salario durante un año. Y yo he sido el primero en decir que estoy totalmente anuente a hacerlo. Eso implica que yo en lo personal voy a tener que hacer ajustes, buscar un alquiler más barato, recortar ciertos gastos y demás. Entonces, todos los funcionarios públicos, y en especial las jerarquías, y por supuesto todo el sector del servicio exterior, los diplomáticos, vamos a aceptar ese ajuste. Lo estamos en las próximas semanas va a entrar a regir, y bueno, consideramos que es totalmente justo, apropiado, necesario, y que comenzamos por las jerarquías, desde ahí comenzamos a dar ejemplo de austeridad. Y estas decisiones no se discuten. ¿Cómo lograron esa armonía para la unidad del pueblo costarricense? Bueno, yo le digo que dentro de los funcionarios públicos, especialmente los que tenemos puestos de jerarquía, es una disposición del presidente. Entonces, consideramos que, bueno, en primer lugar estamos dispuestos a asumirlo de buena gana, porque es responsabilidad y es justo, pero en segundo lugar, yo no me imagino a un funcionario público que contradiga al presidente en ese tipo de materias. Simplemente se aplica y se acata, y cada quien hará los ajustes que sean necesarios. Esto todavía tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Más bien han sido incluso partidos de oposición los que han puesto algunas objeciones a estos recortes, pero desde el Poder Ejecutivo y desde la bancada oficialista estamos totalmente dispuestos a avanzar en el recorte de salarios para los funcionarios que tengan mejores salarios. Y con la empleomanía del Estado, con el burócrata, ¿qué programas han desarrollado para
mantener la mayor cantidad de ellos, para motivarles a que sigan en sus actividades? Sí, precisamente las medidas que se están tomando es para evitar en el futuro entrar en una crisis muy grave y tener que hacer recortes y despidos masivos en el sector público. Aquí hay que tomar en cuenta un punto, y es que Costa Rica durante décadas ha construido una institucionalidad pública muy fuerte que en esta circunstancia nos ha servido muchísimo para atender con mucha rapidez y efectividad las demandas de esta emergencia. Entonces, ha habido una gran respuesta de parte de todo el sector salud del país, de los hospitales estatales, de la Caja de Seguro Social, que han logrado contener la pandemia. También ha habido una gran respuesta de parte de los educadores, que están haciendo una gran parte de ellos teletrabajo y teleeducación. También el Instituto Costarricense de Electricidad, que es vital en estos momentos porque maneja todo lo que son las telecomunicaciones del país, y el Servicio Público Estatal de Telecomunicaciones ha sido esencial para mantener bandas anchas y para mantener buenos canales de telecomunicación telefónica y por internet, que ha resultado vital. El abastecimiento eléctrico se mantiene en el 99%, 99.7% del país, y sigue siendo un abastecimiento con energías limpias. Acueductos y Alcantarillados también ha hecho acomodos para mantener el servicio a más del 95% de la población nacional de agua potable, y entonces el Estado y los empleados públicos son esenciales para sostener cierta calidad de vida durante esta emergencia. Entonces, lo que no queremos es que la situación económica se complique de tal forma que se vean comprometidos los servicios públicos tan valiosos que se están haciendo. Es por eso que se está haciendo un recorte importante de 570 millones de dólares en gasto en puntos, en rubros que pueden ser importantes muchos de ellos, pero que no son absolutamente esenciales. Por ejemplo, se están postergando obras públicas que estaban programadas para hacerlas ahora, se están posponiendo. Y con medidas de ese tipo, lo que estamos buscando es precisamente evitar un daño mayor en nuestra población. Está con nosotros esta noche al banquillo el señor embajador de la República de Costa Rica, acreditado ante el pueblo y gobierno de Honduras, Mauricio Herrera. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con la comparecencia del señor embajador de la República de Costa Rica en Honduras, el doctor Mauricio Herrera. ¿Cómo ha sido? Ya hablamos del sector público, ahora pasemos al sector privado, que también es fundamental hablar del sostenimiento de la economía por parte del mayor generador de empleo que tenemos en la mayor parte de los países del mundo, con raras excepciones. ¿Cómo han ido encontrando acuerdos con el sector privado para mantener la mayor cantidad de empleos y ayudar también a que sus negocios estén activos en la medida de las posibilidades? Sí, así es. Hemos tenido una gran preocupación porque evidentemente esto ha afectado la demanda agregada, el consumo en el país como un todo. Entonces, obviamente, se han visto afectadas los negocios privados. Costa Rica implementó desde el mes de abril un bono que se llama el Bono Proteger, que está orientado a darle un subsidio a personas que hayan tenido una reducción de menos de alrededor del 50% o más en sus salarios, en sus ingresos. Para quien ha tenido una reducción del 50% y que lo pueda demostrar, se entrega un subsidio de equivalente a $208. Esos son aproximadamente unos 5.000 lempiras mensuales durante 3 meses, para procurar estabilizar un poco las finanzas familiares.
de este programa se han visto beneficiadas 533,000 personas hasta ahora, aunque ha habido más de 800,000 solicitudes, pero los que han sido aceptados y que se les está generando son 533,000 personas. Ahí de nuevo hay un aporte importante de empresas públicas, por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica, que es un monopolio del Estado, pero que da de millones de dólares al gobierno central para poder usar esos recursos para atender estos subsidios mensuales. Entonces, se están haciendo ese tipo de medidas. Y por otro lado, también se está evitando hacer cierres drásticos que impidan la actividad económica y comercial. Entonces, se ha sectorizado el país por zonas de distintos colores, rojo, anaranjado, amarillo, verde, de tal manera que, de acuerdo con el riesgo que tiene cada zona, así sea el nivel de restricciones que vaya a tener. Es decir, a nivel de los cantones en Costa Rica, hay algunos que están trabajando, no podemos decir normal, pero en un buen ritmo, usemos esta palabra, señor embajador Herrera. ¿Así se trabaja en este vecino país? Sí, digamos, hay algunos lugares que no han sido afectados por contagios. Entonces, en esos lugares hay restricciones de carácter general, se insiste muchísimo en las medidas que cada quien tiene que tomar, pero los cierres de comercio son mucho menos estrictos. Hay cantones en amarillo, donde hay toda una gama de negocios que pueden seguir funcionando más o menos con cierta normalidad, y hay cantones naranja, en donde la restricción es mucho mayor y el cierre ya es mucho más notorio para lo que hay en esos lugares. Luego, por otro lado, también el transporte público no ha sido suspendido, autobuses, taxis se mantienen, pero siempre se insiste muchísimo en las personas en que tienen que mantener las normas de bioseguridad. Entonces, bueno, esta es una lucha. También ha habido situaciones con cuarterías donde especialmente hay una acumulación importante de trabajadores migrantes que se ha descubierto que no tenían condiciones adecuadas. Entonces, bueno, se han hecho operativos importantes en esas cuarterías donde ha habido contagios, se han tenido que cerrar de inmediato. También se han tomado que tomar medidas especiales en zonas de la fronteriza con Nicaragua, donde hay mucho trabajador agrícola de Nicaragua, y se han tomado medidas especiales para fortalecer el control y el cuidado de la salud de los trabajadores y evitar todo lo que sea posible la explotación de los trabajadores migrantes y la exposición de ellos a este problema de salud. Sí, señor embajador, el problema de la pandemia ahora en Costa Rica se centra en San José y sus alrededores, en la capital. ¿Qué actividades no han parado? A pesar de las dificultades, han logrado articular esfuerzos, Estado, empresa privada, fuerzas vivas, para no dejar morir la economía. Por ejemplo, bueno, como le decía, transporte público se mantiene para que las personas puedan ir y venir a sus trabajos, es muy importante. Luego, lo que son todas las actividades productivas esenciales, todo lo que es la producción agrícola y el transporte y distribución de la producción agrícola, es vital que se mantengan esas cadenas, y así ha sido. Los supermercados, comercios de alimentos y abarrotes se mantienen funcionando con relativa normalidad. Y luego, dependiendo del lugar, restaurantes, ya sea que en algunos lugares haya cierre total o que puedan funcionar solamente para llevar, o que el restaurante pueda seguir funcionando como tal, pero con restricciones. Por ejemplo, menos cantidad de personas y menos mesas y demás para evitar aglomeraciones. Entonces, esos son como algunos ejemplos. Bueno, las actividades, eso sí, las que implican reunión de personas en espacios cerrados, están totalmente prohibidas. Eso implica
los teatros, eso implica los cines y también lo que son iglesias y centros de culto. Eso se mantiene totalmente cerrado porque la probabilidad de contagio en esas actividades es mucho mayor. Eso nos ha generado, digamos, por ejemplo, los trabajadores de la cultura son de los más afectados en esto. Costa Rica tiene una actividad importante de teatros en San José, hay una cantidad importante de trabajadores de la cultura que se han quedado sin ingresos. A ellos se les ha procurado atender mediante ese tipo de actividades, digamos, con el bono proteger o con una maratónica que se hizo hace algunos días para intentar ayudarle a estos trabajadores que han quedado sin ingresos por ahora. Entonces, bueno, hay un conjunto de medidas y una combinación. Se ha procurado no ser tajantes ni totalmente drásticos, sino buscar una mezcla de medidas que permitan mantener mucho control, pero a la vez que la actividad económica siga funcionando. Aún así, los impactos han sido importantes y bueno, hemos tenido en las últimas semanas un incremento en los contagios, en los últimos días de alrededor de 500 contagios diarios. Ya se nos subió la cifra a más de 11.000 personas contagiadas y 62 muertes, después de que durante varios meses la cifra no pasó de 10. Entonces, bueno, son datos que nos preocupan, pero consideramos que el país está listo para atender a la cantidad de contagios y de hospitalizaciones que se vayan a dar. Hay en estos momentos 241 personas hospitalizadas y se habilitó todo un espacio especial en un hospital que hasta ahora era de rehabilitación, se habilitó para el COVID y esperamos poder seguir atendiendo de esta manera la demanda que surja en las próximas semanas. Bueno, excepciones de la regla en la tierra es un trabajo al 100%. Podemos mencionar Nueva Zelanda, Taiwán, y ahí nos vamos a encontrar otros países pequeños de la Unión Europea. A este momento, Costa Rica y también Uruguay son los que muestran control sobre la pandemia, aun y cuando ya me exponía que se han disparado los casos en los últimos días, y ya vamos a abordar ese tema, embajador. A hoy, ¿cómo está Costa Rica en cuanto a la actividad económica general? ¿A qué promedio consideran ustedes están manejando la economía del país? Yo diría que estamos a media máquina. 50%. El país está a media máquina y por supuesto que hay una gran presión justificada de parte de los negocios que han tenido que cerrar o que se les ha disminuido muchísimo su clientela, empezando por todo lo que es el sector turismo, todo lo que son los gimnasios, las barberías, peluquerías, salones de belleza, que eso sí han tenido que cerrar. Entonces hay una gran parte de la economía que está siendo afectada, pero yo diría que estamos en general a media máquina, y ahí sí, digamos, lo que son los empleados públicos y el Estado, más bien hay sectores que están trabajando mucho más porque están obligados a responder ante la emergencia. Confiamos todos en que esto pase lo antes posible. En Costa Rica confiamos en que la población acate de manera estricta las órdenes que se están dando, que todos los que puedan quedarse en la casa, que se queden en la casa, y con los que tienen que salir, cumplan con las medidas de protección. Y como sabemos, la principal es usar el tapabocas, mantener la distancia, lavarse bien las manos. Yo, como estoy en estos momentos en mi casa, pues no estoy usando el tapabocas, pero cada vez que uno sale, incluso en el edificio donde vivo, las reglas son, incluso para salir al pasillo, hay que tener el cubrebocas. Entonces es importante que la población mantenga esas disposiciones. Si todos somos disciplinados y todos lo mantenemos, esperamos que esto vaya reduciendo, controlándose en las próximas semanas. Eso es vital, porque entonces la actividad económica puede sostenerse y a la vez los hospitales pueden seguir funcionando, no colapsan, y las personas van
cuanto antes van a comenzar a volver a recibir ingresos y paulatinamente a incrementarlos. Pero todo comienza en primer lugar por el cuidado de la salud y de las vidas. Está con nosotros esta noche al banquillo el embajador de la República de Costa Rica en Honduras, Mauricio Herrera. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el embajador de Costa Rica en Honduras, Mauricio Herrera. Tenemos una balanza comercial, deficitaria Honduras frente a Costa Rica. Los últimos datos hablan de un promedio de 350 millones de dólares frente a unos 120, 150 millones como máximo de Honduras. La pandemia lo cambió todo. Sí. Tendremos impactos severos. ¿Cómo está ese traslado o ese intercambio, por decirlo, de mercancías entre los países? Y aquí le agrego, ¿se han superado y esas dificultades que se tuvo con Nicaragua? Porque ustedes tomaron sus medidas para evitar que esos contagios que hoy han subido fueran elevados hace unos meses atrás, doctor Herrera. Sí, así es. Hemos procurado mantener la mayor normalidad posible en el intercambio comercial. Eso es vital porque nuestros exportadores, una gran cantidad de industrias nuestras para Costa Rica, su principal mercado es Centroamérica, y en Centroamérica es muy importante nuestro intercambio con Honduras. Entonces hemos procurado que el intercambio se mantenga lo más normal posible dentro de las circunstancias. Evidentemente, esto ha sido afectado en las dos vías. Hace aproximadamente un mes hubo una diferencia importante porque Costa Rica impuso mayores controles para los conductores de rastras y de furgones que entraban al país. Por ejemplo, se les estaba pidiendo que desengancharan su carga y que después choferes costarricenses pudieran trasladarlos dentro del país, o una serie de condiciones de cómo transitar por el país y cómo descargar dentro del país. En ningún momento hubo de parte de Costa Rica un cierre de fronteras, ni mucho menos, como se quiso decir. Lo que hubo fueron unos controles sanitarios que lamentablemente pues otras hermanas naciones no vieron bien, y eso generó en Nicaragua un cierre de la frontera que afectó todo el comercio regional. Finalmente los países llegaron a algunos acuerdos y los transportistas accedieron a tener algunos controles. Costa Rica también flexibilizó su posición y eso pues ha permitido que el comercio regional se sostenga. Aún así, por ejemplo, nosotros teníamos documentados como un solo caso de un transportista que entró al país contagiado. Él solito generó 38 contagios a su alrededor dentro de Costa Rica. Entonces, de ahí es donde venían nuestras preocupaciones. Se mantienen ciertos controles, se ha logrado flexibilizar posiciones de los dos lados, y bueno, hemos logrado mantener un equilibrio entre intercambio comercial y cuidado de nuestra salud. Sí, el transportista que está ingresando a Costa Rica, en este caso nos ubicamos, si es hondureño, requiere presentar una prueba reciente de que está libre de SARS-CoV-2 para ingresar a territorio costarricense. ¿Se mantiene esa disposición que en su momento se habló iba a ser que una obligación para la movilización en suelo costarricense, doctor? Por lo menos se está tomando cuidado de que entren asintomáticos, ¿verdad? Y se mantienen una serie de controles muy estrictos en su tránsito en el territorio nacional, con algunos lugares donde se pueden hacer las descargas y demás. Usted entenderá que la aplicación generalizada de las pruebas y además por las características que tienen las pruebas de que se requiere cierta carga viral en el cuerpo para que ya puedan dar positivo, nunca va a haber certeza absoluta.
Es por eso que al principio Costa Rica tenía una posición más rigurosa en este tema. Pero lo que se ha logrado es una serie de acuerdos que nos permiten unas condiciones básicamente razonables de controles sobre los transportistas, pero que en las circunstancias que estamos, sabemos que nunca podemos tener la garantía absoluta de que no vaya a entrar nadie con el virus. Pero bueno, hay una serie de controles que tienen cierta razonabilidad y que han podido ser efectivos para contener lo más que se pueda esta enfermedad. El conductor que generó 38 contagios, ¿de dónde era? No les sabría decir en este momento, pero sí, al inicio, cuando el Ministerio de Salud tomó estas disposiciones, en mucho fue por esos casos derivados de contagios que se estaban dando mediante los transportistas. Entonces, por eso fue que Costa Rica optó por estas medidas de control. Bueno, en los últimos días se ha tenido un reporte de alto nivel de contagio, ya me lo exponía, están con cifras que ya han superado los 11,000 casos, hay 62 muertes después de que hubo semanas enteras con 0 contagios y con la media de fallecimientos más baja del mundo. Pero ya en los últimos días registran casos. Ante ello, señor embajador, ¿qué medidas de restricción se están tomando? Sí, precisamente Costa Rica sigue manteniendo los índices, el índice de letalidad está entre los países más bajos del mundo en la mortalidad. De esos 11,111 contagios que tenemos hasta ayer, hay 62 muertes. Que todas son lamentables, pero que es un número relativamente bajo comparado a muchos otros países del mundo. Y también en cuanto a las hospitalizaciones, básicamente se ha optado por un sistema, o desde el principio se optó por un sistema muy riguroso de cerco epidemiológico para identificar a las personas contagiadas e intentar identificar sus contactos y a su vez cercarlos lo más rápido posible para avisarles que se quedaran en la casa para evitar mayores contagios. Eso estuvo dando resultados varios meses. En el último mes se ha complicado la situación, han comenzado a aumentar la cantidad de contagios. Durante varios meses nos mantuvimos en menos de 20 contagios al día, hoy ya estamos por encima de los 500, y eso por supuesto que nos causa mucha preocupación. Sin embargo, a lo largo de la última semana, el incremento logró frenarse y se ha mantenido estable alrededor de 500, esperamos que siga bajando. ¿Eso qué medidas ha implicado? Bueno, por ejemplo, hace unas 3 semanas el Ministerio de Salud había permitido la reapertura de una serie de categorías de negocios que habían estado cerradas y había comenzado a permitir la reapertura. Con estos datos, el Ministerio de Salud dio marcha atrás. Entonces, en los cantones que se han determinado que son cantones naranja, la restricción es bastante fuerte sobre gran cantidad de negocios y conforme se va midiendo el avance, cantón por cantón de los contagios, se van tomando medidas que se cierra más o se abre. Esto no solamente para no afectar las economías, o para afectar lo menos posible las economías, sino también que sirva como estímulo para toda la población para mantener una actitud disciplinada ante la emergencia y a sabiendas de que cuando reduce la cantidad de contagios es posible que las actividades puedan paulatinamente comenzar a abrir. Muy bien, está con nosotros al banquillo el embajador de Costa Rica en Honduras, Mauricio Herrera. Vamos a una pausa, ya regresamos. Estás viendo al banquillo gracias a Tigo. Qué buena señal con la super recarga. 4 GB por 50 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve.
Seguimos al banquillo con la presencia del embajador de Costa Rica en Honduras, Mauricio Herrera. Hay miles de nicaragüenses que viven en Costa Rica de manera ilegal. De pronto pueden haber hasta hondureños, según algunos registros que tiene Migración del vecino país. Doctor Herrera, ¿cómo está la atención para ellos? Porque hasta hace un poco tiempo atrás Costa Rica tenía mucha restricción y mucho cuidado por la movilidad de los ciudadanos nicaragüenses que no tenían un control sobre la pandemia. Aún hoy al presidente Ortega parece que no le interesan muchas cosas. ¿Cómo se está manejando la atención de esos ciudadanos que llegan en busca de mejorar su vida a Costa Rica, que están ilegal y que resulten contagiados? Sí, Costa Rica tiene alrededor de 1 millón de nicaragüenses en el país. Es una cantidad muy importante. La población nicaragüense hace un aporte insustituible y muy valioso a la economía nacional. Gran parte de nuestra producción agrícola es sostenida por trabajadores nicaragüenses y también en la construcción. Entonces, ellos cumplen un papel vital en nuestra economía, ellos y ellas. Sin embargo, a partir del tema de la pandemia, por supuesto que ha habido muchas preocupaciones, porque en Nicaragua, como sabemos, las medidas que ellos han adoptado ante la pandemia han sido muy distintas a las adoptadas en Honduras y en Costa Rica. Entonces, por supuesto que hay una preocupación por la migración que se había venido dando y en estos momentos Costa Rica cerró por completo la frontera en el tránsito de las personas. No se están otorgando visas para entrada al país desde Nicaragua. Igualmente, como lo hizo en Honduras, tenemos cierre de fronteras aéreas y terrestres, entonces no hay entrada de personas extranjeras por ninguna vía. Y también esto obligó a la fuerza pública, a la policía costarricense, a hacer operativos mucho más estrictos de control en las fronteras para reducir todo lo que se pueda la entrada de migrantes indocumentados. Dicho eso, también es necesario apuntar que en el momento en que una persona aparece contagiada en Costa Rica y que muestra síntomas y que requiere atención médica, el Estado costarricense no puede poner restricciones por nacionalidad a la atención médica. Eso no solamente porque es necesario y vital para la persona extranjera, sino que también es muy importante para la propia población costarricense. Costa Rica no puede permitirse que hayan personas extranjeras circulando en el país sin atención, enfermas, sin atención médica, porque implica un riesgo de propagación altísimo. Entonces es en beneficio de nuestros propios intereses, de los intereses de la sociedad costarricense, darle la mejor atención posible a los extranjeros que en el país muestren síntomas y estén enfermos. Entonces, los hospitales no están haciendo una diferencia, ni la van a hacer, de si una persona es extranjera o nacional. La atención tiene que prestarse. Y eso lo han dejado claro las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social en las últimas semanas ante preguntas de este tipo por parte de la prensa. Entonces, insisto, nuestra estrategia va, en primer lugar, para hacer todo lo posible para que la gente atienda las instrucciones, que use las medidas de protección, que no se enferme. Esa es la primera medida, es no enfermarse, mantenerse sanos. Y quienes manifiestan síntomas, que en primer lugar se mantengan encerrados en sus casas, que intenten identificar de dónde vino el contagio, y si tienen necesidad de un hospital, pues que vayan al hospital a la menor brevedad posible y se les va a atender de la mejor forma posible para salvarles la vida. Esto para nosotros, se lo digo muy sinceramente, es un tema también de orgullo nacional, el tema de que nuestro sistema de salud público pueda responder a las necesidades, que pueda sostenerse sin llegar a ser saturado,
que se pueda mantener el índice de mortalidad lo más bajo posible. Y entonces nuestros médicos y funcionarios y doctoras, y enfermeras y enfermeros están luchando todo lo posible para evitar que los pacientes se agraven y evitar que los pacientes lleguen a tener a morir por esta causa. De momento el sistema no se ha desbordado. El sistema de seguridad social de Costa Rica ha sido muy efectivo históricamente y el sanitario público ha dado la respuesta que como ciudadanos de Costa Rica esperaban, doctor. Sí, hasta el momento así ha sido y esperamos que siga siendo así durante los próximos meses. Ya tenemos preocupación porque hay algunos servicios médicos que comienzan a llenarse, por ejemplo en el Hospital San Juan de Dios, del Centro San José y también en las unidades de cuidados intensivos, que comienzan a tener ya una sobrecarga de pacientes. Tenemos 44 pacientes en cuidados intensivos hasta ayer, donde sin embargo hay una alta proporción de sobrevivencia en los cuidados intensivos. Entonces, bueno, tenemos una preocupación, pero nosotros acostumbramos decir que en Costa Rica nuestro sistema de salud se ha preparado durante 70 años para este tipo de emergencias y que nuestra respuesta estatal se ha preparado durante 70 años para este tipo de situación. Una de las cosas que han ocurrido es que en estos días, por ejemplo, entró a funcionar una torre médica del Hospital Calderón Guardia, también en el Centro San José, con una cantidad importante de camas y de servicios de cuidados intensivos y demás, que justamente es una obra que se viene preparando quizás hace más de 5 años, pero que a Dios gracias entró a funcionar en estos días, o va a entrar a funcionar en estos días, entonces nos logra también apoyar en la atención. Todo un hospital, como yo se lo comenté al inicio, que estaba dedicado a rehabilitación, fue transformado en un hospital COVID y hay una cantidad muy importante de camas también que han estado atendiendo de esta respuesta. Y los distintos hospitales y una red pública les llamamos equipos básicos de atención integral en salud, que funcionan en las comunidades. De esos tenemos cerca de 2.000 EVAIS en el país, que son los que están dando la respuesta inicial ante la emergencia. Han respondido hasta ahora. Entonces, creemos que vamos a poder soportar el golpe, pero igual estamos muy preocupados y nos estamos ocupando también para que no llegue a desbordarse el sistema. Bueno, y ahora que tienen estos repuntes de contagio, ¿cómo están con las pruebas? Porque esto es fundamental, la identificación de esos pacientes que pueden ser asintomáticos y un vehículo de transmisión al instante. ¿Qué cantidad de test están levantando a diario? ¿Tiene esos números, embajador? El número exacto no lo tengo, pero sí sé que hemos aumentado de manera considerable la cantidad de exámenes. Eso también es lo que ha hecho que la cantidad de contagios detectados se haya incrementado. Eso también no quiere decir que se niegue ni mucho menos la cantidad de contagios. Es decir, hay una cantidad importante de la población costarricense que está sufriendo la enfermedad. Lo que pasa es que ahora tenemos mayor capacidad para poder identificarlos a partir del aumento en las pruebas. Lo que está haciendo el Ministerio de Salud también es aplicando intensivamente los test en los lugares donde se sospecha que hay mayor cantidad de contagios. Por ejemplo, en barrios muy densos, muy populosos de San José. Entonces ahí se están haciendo operaciones especiales del Ministerio de Salud donde hacen aplicación bastante masiva de los test porque los consideran que son puntos de muy alta posibilidad de contagio. Y hay otros lugares que todavía se mantienen a salvo, digamos, algunos cantones en las montañas, en la zona de Dota, en la zona de Monteverde, donde no hay todavía contagios registrados. Entonces, bueno, en esas zonas se aplican los exámenes a quien llegue con síntomas, pero no se hace de manera más general. Entonces, bueno, se ha buscado este balance y es de ahí
en donde se han estado encontrando unos bolsones importantes. Hay algunas comunidades de San José, por lo menos 2 o 3, donde ya se ha identificado que en esas comunidades hay un cierto grado de contagio comunitario, que le llaman los epidemiólogos. Pero también se ha logrado determinar que hay grandes porciones del país en donde todavía no hay contagio comunitario. Sí, cierro con usted, señor embajador. De los cerca bueno, más de 500,000 de empleados, hablando del sector privado, que están bajo un suspenso, gran parte de ellos del turismo. Recordemos que Costa Rica es de la excelencia centroamericana en esta área. ¿Cuándo estiman ustedes que pueden ya arrancar con mucha más actividad en los diferentes sectores, en llegar a la famosa o al famoso tema de aplanar la curva? Sí, es difícil decirlo. Costa Rica hubiera querido que hubiéramos, de hecho Costa Rica aplanó su curva durante el segundo o tercer mes. Pero cuando creíamos que lo estábamos controlando y que comenzaba la curva descendente, comenzamos a tener este nuevo pico. Entonces, ahorita no tenemos una estimación precisa de para cuándo. El país quería comenzar a abrir los vuelos internacionales a partir de agosto, pero todavía es pronto para decir si en agosto podremos hacerlo. Lo consideramos difícil, pero bueno, siempre tenemos fe de que las cosas puedan mejorar. De hecho, aquí me están dando el reporte de Costa Rica de hace 5 minutos que salió, que si tuviéramos un minuto se lo puedo leer y voy a buscar si tenemos un reporte de la cantidad de personas, de pruebas que se están aplicando. No, perfecto, doctor, démoslo. Sí, no hay problema. En Costa Rica se está reportando en estos momentos que se registran al 20 de julio 420 casos nuevos. Es una cifra que nos causa sentimientos encontrados, porque es una cifra alta, pero es una cifra por lo menos 100 casos menos que ayer. Entonces eso pues nos da cierta satisfacción, pero a la vez sigue siendo preocupante. Entonces hay 420 casos nuevos para un total de 11.534 casos confirmados, de los cuales 8.188 son costarricenses, 3.346 son extranjeros. Hay casos positivos ya en los 81 cantones del país. Se registran 3.019 personas recuperadas en 79 cantones y tenemos 259 personas hospitalizadas. Estas son 18 personas más que ayer. Y lamentablemente, hay 4 fallecimientos nuevos que se anuncian hoy. Llegamos a un total de 66 muertes. También aquí hay una reducción con respecto a ayer en cantidad de víctimas fatales. Y bueno, estos son como los datos en general. No tengo aquí el dato de las pruebas que se están haciendo, pero bueno, esa es una información que me queda pendiente y que con mucho gusto en cuanto pueda se las enviaré. Muchas gracias, señor embajador, por habernos acompañado, muy amable. Un gusto, es un placer y siempre a sus órdenes y siempre al servicio de los pueblos de Costa Rica y Honduras, trabajando por nuestra amistad y nuestra cooperación. Muy bien, muchas gracias. El señor embajador de la República de Costa Rica en Honduras, Mauricio Herrera, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.